Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagógica.edu.co. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes todos, sean bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la Licenciatura de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Radio Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Un saludo especial a Elkin Calvo en el Control Master, a nuestra directora Carolina Alfonso y desde luego a Yolanda Barrantes en Comunicaciones y a David Hernández en todo lo que se refiere a páginas y redes sociales. El día de hoy, el tema de nuestro programa será el cine y la enseñanza de la historia. Compartiremos con el profesor de la Licenciatura en Ciencias Sociales y actual decano de nuestra Facultad de Humanidades, el profesor Wilson Armando Acosta Jiménez, y también estaremos con un futuro ya egresado de nuestra Licenciatura en Ciencias Sociales, a un estudiante pero ya con grado extemporáneo, Edwin Torres. El profesor Wilson Armando Acosta Jiménez realizó también el doctorado interinstitucional de educación que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle, y también hizo una maestría aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Sociología de la Educación, pregrado de licenciatura en Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas. El profe Wilson tiene varias publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos científicos, todos ellos con temáticas como el cine y la enseñanza de la historia, el cine en el ámbito escolar y las nuevas didácticas en las ciencias sociales. Edwin, como les decía, ya futuro egresado de nuestra licenciatura, con un trabajo de grado muy interesante en el cual el profesor Wilson fue jurado. El cine como herramienta didáctica en la enseñanza de la historia, caso específico las dictaduras del Cono Sur. Bienvenidos, profesor Wilson, Edwin. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Profesor Wilson, bienvenido. Profesor Ricardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Edwin, y al equipo aquí de trabajo del programa y de la emisora. Pues es un gusto estar acá nuevamente compartiendo pues ideas, experiencias, anécdotas, todo pues en relación a esa experiencia tan bonita que ha sido con el cine y lo formativo que es para cada uno de nosotros y también para, pues en este caso, para mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y bueno, muchísimas gracias y aquí con toda la disposición de contar y de aportar a pensar y a construir proyectos que estamos ahí trabajando en el día a día. Claro, por eso es tan importante la voz de nuestros estudiantes, egresados. Edwin, bienvenido. Profe Ricardo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Profesor Wilson, buenas tardes. Muchas gracias, contar un poquito lo que fue mi historia, mis anécdotas, mi recorrido para realizar la tesis. El cine sin duda es algo tan apasionante que nos puede ayudar mucho, sobre todo en la enseñanza, y la historia y cine siempre están unidos. Entonces, chévere poder hablar, dialogar sobre ese tema tan importante. Claro, incluso hablábamos aquí casi tras telones, como diríamos en términos teatrales, con el profesor Wilson, de todas estas investigaciones que están naciendo, de todas las líneas que tenemos en nuestra licenciatura, sea la línea de historia, la de geografía, la de interculturalidad. Qué importante estas investigaciones al margen, ¿no? Como diría el profe Alfonso, al margen de las ciencias sociales. Profe Wilson, empecemos. ¿Cómo vino esta pasión por el cine, este gusto por el cine, y cómo después lo relacionaste ya con tu oficio profesional de la historia? Bueno, pues yo creo que desde la casa, aunque pues en la casa en la década de los 80 pues no éramos tan asiduos del cine,
Sin embargo, pues la televisión de todas formas fue un medio que lo fue acercando a ciertos géneros y a ciertas películas. Yo creo que ahí se fue generando ese gusto. Pero también en el colegio yo creo que las experiencias que más me han marcado en esa relación con las películas, con ese cine distinto, con ese cine que cuestiona, con esas imágenes que lo ponen a uno a pensar en lo que uno es, en lo que uno vive, en los problemas que uno a diario lo convocan. Creo que en el colegio, te recordaba hace un momento también eso, como por ejemplo en la clase de filosofía nos llevaron a ver la película Más allá del bien y del mal, contando un poco la vida del filósofo Federico Nietzsche, y ahí en esa película a mí me marcó muchísimo, me puso esa relación muy con ese cine. Y ahí más adelante en la universidad yo creo que también tuvimos un contacto, y por ejemplo los escenarios no formales, digamos, tampoco de las clases, sino por ejemplo íbamos al Cineclub del Muro también con varios. Eso era para uno, era otro aprendizaje, otras miradas. Y ya en el ejercicio profesional, sí, ya uno como maestro, mis años de profe en escuela, ya como profe acá en la universidad, pues ir construyendo esa relación a partir de las temáticas que uno trabaja, de los seminarios que uno trabaja. También uno acercado a eso, que se acerca uno a esas otras películas, pero también acercar al otro a ese tipo de cine. Creo que eso ha sido un trabajo que por eso también yo creo que ya en mi tesis doctoral, en mi trabajo doctoral, me llevó como también un ejercicio de pensar y mirar esas trayectorias y mirarlas críticamente también, ¿no? Creo que eso hace parte de todas esas experiencias que se conjugan en determinados momentos, ¿no? Bueno, yo también desde pequeño me gusta el cine, me gusta la TV. Yo con mi familia generalmente siempre en las noches veíamos televisión. Siempre me fue comenzando a gustar lo audiovisual, las imágenes. Pero también en el colegio un profesor nos puso una película, La noche de los lápices. Desde ahí me comenzó a gustar. Comencé a preguntarme, bueno, todo lo que uno puede llegar a sentir, a relacionarse con las imágenes. Cómo lo pueden hacer sentir a uno. En la universidad también, a partir de las clases, de las películas que nos van dando, de las temáticas, entonces van comenzando a generar siempre una curiosidad en torno al cine y toda la riqueza que nos puede brindar. Y ir a una sala de cine para mí es uno de los placeres más lindos que hay en la vida. Sentir la oscuridad en la sala de cine y el silencio es maravilloso. Entonces el cine es una pasión para mí. Me traen ustedes también a colación mi infancia. Yo empecé a ver cine por mi madre, que era una asidua espectadora del Teatro México, el Teatro Santa Fe, que era incluso, hacían doble película, el teatro en el Quiroga, en el Embajador. ¿Cómo marca, no? ¿Qué precedente? Y me encanta escuchar que tanto al profesor Wilson como a Edwin les marcó un docente. Miren la responsabilidad que uno tiene sin saberlo como maestro, es el que encausa esos primeros gustos, esas primeras pasiones. Profesor Wilson, ya entrando en materia, ¿cómo entender la historia a través del cine? ¿Qué estrategias o metodologías nos puedes aportar para vincular el cine con la enseñanza de la historia? De hecho, hay muchas investigaciones, profesores como Osvaldo Osorio, una gran colega y amiga mía, Livia Estela Gómez, no sé si la recordarás, la de la historia del baúl rosado. Su tesis de grado en la maestría en Arte y Arquitectura de la Nacional es un trabajo bien interesante, no sé si lo conocen, La mosca atrapada en su telaraña. Y habla nada menos que de Los Olvidados, que ella dice que esa película de Buñuel fue la que le marcó, y es un trabajo bellísimo que incluso fue laureado y por eso se lo publicaron. Entonces, profesor Wilson, con esta experiencia ya incluso a nivel doctoral, pero sabiendo cómo lo utilizas diario, tanto en la licenciatura o en la maestría aquí en la pedagógica, ¿cómo trabajar esos tópicos, historia, cine? Sí, mira, yo creo que, bueno, por la experiencia, por el trabajo que se ha hecho, ya digamos en el campo de la didáctica, de la historia, uno encuentra que la imagen pues ha sido muy importante, ¿no? Digamos, hasta en los textos escolares la imagen se convirtió en central, en la manera que sintetiza elementos del pasado, del presente, de las relaciones sociales, de los conflictos. Pero más allá de esa imagen, digamos, estática, pasar a una imagen en movimiento, una imagen con sonido, una imagen recreada, ¿sí? Una imagen que cuenta a veces más allá de lo que uno ve. En la labor de la enseñanza, lo que he encontrado y también por mi trabajo y por mi investigación que realicé, el cine cobra una dimensión de irrupción, de acontecimiento, la llamo yo, ¿sí? Y en ese sentido también el cine como un dispositivo, porque logra anclar discursos, narrativas, experiencias, vivencias. Una imagen audiovisual te puede llevar a ver, oiga, yo cómo vivo eso en mi casa, cómo vivo eso en mi barrio, cómo vivieron eso mis familiares, mis abuelos. Entonces
digamos, ahí surgen esas preocupaciones. Yo creo que llevar un dispositivo didáctico como el cine al aula es con preocupaciones formativas, de interrogación, también de información, de aprender de apropiar información sobre el pasado, sobre lo que se ha vivido, ¿no? Y bueno, también creo que metodológicamente pues sí hay distintas maneras, ¿no? Uno va encontrando que no hay una fórmula, digamos, no hay una receta ya predefinida. Algunos han explorado ver la película, por ejemplo, ver la película completa y a partir de eso entonces analizar algunos aspectos con los estudiantes, o otros preferimos ver, bueno, como de pronto te comenta Edwin, una propuesta más desde los fragmentos, desde ciertos elementos que permitan acercar en este caso en el ámbito escolar a los estudiantes a las problemáticas. Pero creo que, digamos, en lo que yo he rastreado, ahí sí se han dado cambios en la relación del cine y en la escuela y la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Digamos, en un principio el cine era muy instrumental, ¿no? El llevar una película era como ponerle el ejemplo de un tema y no pasaba más, pues sí, como hacer unos comentarios. También se pasó por la etapa del videoforo, que también yo la viví cuando estuve en el colegio, pero hoy, por ejemplo, ya se piensa en términos más de proyectos, más de que exista una lectura más compleja, más mirar las fuentes que están mostrando la película, mirar la misma película como una fuente. Entonces también eso le implica otra relación y le implica a nosotros como maestros construir otras estrategias para ver más allá de lo que de manera aparente muestra la película y aportarle a esa mirada más latente, más profunda de lo que guardan las películas del pasado que nos atraviesa. Me parece que te da el pie maravilloso el profe Wilson para que tú, Edwin, nos hables de esa experiencia que uno piensa en el cono sur, Argentina, Uruguay, Brasil. Claro, es complejo. Cuando yo comencé a realizar mi proyecto como tal, la investigación de qué películas voy a utilizar, primero cabe resaltar que hay que hacer una contextualización histórica de lo que yo quiero enseñar. Entonces es importante realizar esa contextualización histórica, tener claro muy bien los datos y a partir de eso sí comenzar a mirar qué películas me pueden servir. Como decía el profe Wilson, mi propuesta de investigación se basa en los fragmentos. Yo digo que no sé utilizar toda una película, primero por la poco tiempo que hay dentro del salón de clase y segundo porque hay muchas microhistorias dentro de la historia y muchas veces el estudiante se pierde en esas microhistorias. Entonces yo recuerdo que cuando yo vi Machuca en el colegio, pues yo me perdí, se me perdió las cuestiones de antes de la dictadura, antes del golpe de estado, en cuestiones más no banales, pero sí menos importantes. Por ejemplo, el beso de los niños con esta, ¿cómo se llama? Se me olvida. Como la lecherita, no me acuerdo cómo se llamara. Entonces yo me quedé fue en eso. Yo después de que la vi aquí en la universidad, comencé a entender que el director nos quería mostrar algo sobre ese momento en específico de Chile. Cabe resaltar que la película o que los directores todos tienen una apuesta política y nos quieren contar algo. Y nos cuentan más allá del hecho histórico, nos cuenta el momento en que se realizó la película. Entonces, como que es importante. Y en las dictaduras el cine latinoamericano, sobre todo en Argentina, es muy rico. Muy rico y tiene varias etapas. En Argentina, por ejemplo, la dictadura se utilizó el cine para afianzar su ideología política. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño con mis padres, veía muchas películas argentinas. Los dos locos en el aire, era un personaje gordito, divertido, un flaquito. Ellos hacían apología a la dictadura, a las fuerzas militares, que era importante tenerlas, el heroísmo de las fuerzas militares. Entonces, a partir de eso, también para utilizar el cine como para la enseñanza de la historia hay que tener todo eso en cuenta. Es muy importante tener en cuenta. Yo también baso mi investigación en los conceptos históricos y en la pedagogía conceptual. Entonces, lo que yo refiero es que la película lo que nos puede ayudar es a profundizar un concepto histórico. En tal medida el profesor tiene que, pues suena redundante, pero tiene que tenerlo claro, pero tiene que explicárselo a los estudiantes. Claro, es que yo pienso, hay una analogía directa con el teatro. Cuando uno utiliza el teatro como un instrumento, una herramienta didáctica para la enseñanza de la historia y la geografía, si no hay contexto, no vamos a nada, profe Wilson y Edwin. ¿Por qué? Porque no hay intertextualidad, no hay un piso teórico donde ir más allá del entretenimiento. Además que, ojo, también nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque estamos formando públicos. Y cómo decirle a un chico que ha visto cine comercial, que es válido verlo para criticarlo, que hay otro camino por donde encauzarse.
Yo incluso he sentido y he recibido unas satisfacciones maravillosas cuando me dicen estudiantes en la pedagógica: profe, yo quise estudiar sociales por mi profesor que tuve de sociales, que era de la universidad, y que me inquietaba y que utilizaba el cine también, como utilizaba el teatro o la música en algún momento. Entonces, ahondando en eso, profe Wilson, en su experiencia académica y todo, hablaste del contexto y que, claro, vamos más allá del cine por entretenimiento. También, lastimosamente, y lo escribí en el libreto, hay profesores que se dedican a poner la película y ni siquiera tienen la dignidad de quedarse durante el tiempo, sino es la chévere. Pongamos la película, consigamos el equipo, el videobin y chao. Que eso es lo que me parece casi una profanación, ¿no? De un espacio que debe ser un milagro. ¿Cómo hablar profundizar un poco en este aspecto de lo que utilizas para trabajar el cine? Bueno, mira, yo pues me refiero sobre todo como a las experiencias, ¿no? Creo que el trabajo que terminé en la investigación del doctorado, pues sobre todo quise que fuera la voz de los maestros que trabajan con cine a partir de problemáticas sociales, entre otras, pues abordé la del narcotráfico y pues el conflicto armado y otras serie de problemáticas. También surgía lo de las dictaduras. Con los profes hablar de eso, de cómo ha sido su experiencia, de cómo ellos han abordado eso de manera constructiva, de manera crítica, una película para enseñar y trabajar una problemática. Yo creo que por eso lo llamo dispositivo, porque es apenas hace parte de un medio para generar asuntos, generar preguntas, mostrar información. Entonces, por ejemplo, recuerdo el caso de una profesora, Jamie Paola Jaimes, en un colegio acá con femenino. Entonces, ella contaba cómo su experiencia. Ellas trabajaron La Virgen de los Sicarios, una película que muestra la problemática de los 80, del narcotráfico, de los jóvenes, de las cuestiones territoriales, de las disputas territoriales, de la relación entre el adulto intelectual y entre un joven del barrio popular. Bueno, todo lo que sabemos de la película. Era muy interesante porque el abordaje que hicieron les implicó un ejercicio, por ejemplo, no solamente, desde el área de sociales, desde la enseñanza de la historia, mirarlo desde el contexto, desde la década de los 80, mirar qué ha pasado allí, por qué Medellín llegaba a esa condición, mostrar todos esos elementos, pero también empezar a dialogar, por ejemplo, con la profe de literatura, porque era leer también, mirar ese tránsito entre la literatura y el cine. Entonces total. Ahí se hicieron como un acuerdo para meterse en ese elemento, profundizar, y finalmente con la profe de artes, o sea, lograron articularse. La profe de artes trabajó toda la parte más desde la fotografía, desde montajes fotográficos, que les dijera algo, que dijeran las niñas sobre su vida y lo que han visto en la película y lo que habían con la literatura. Entonces lograron ese ejercicio que no fue fácil. Ella me decía, no era fácil, porque ponerse de acuerdo las tres, encontrar esa sintonía también con los estudiantes para meterse en un tipo de proyecto así. Entonces el cine funcionaba ahí como ese dispositivo que articulaba esas otras miradas, esas otras lecturas, y que aportaba a la formación de las estudiantes. Eso era, por ejemplo, en el relato de la profe, cuando la entrevistaba y contaba esa experiencia, yo decía, ese es un asunto que hay que irlo sistematizando, precisamente para mostrar la riqueza de lo que hacemos los profes, lo que hacen los profesores en el aula. Y creo que allí se están construyendo, desde aquí también, por ejemplo, este semestre ya he leído desde el semestre pasado ya he leído 3 trabajos que tienen relación con cine. Leí uno el semestre pasado, es una chica que hizo un trabajo sobre las salas de cine porno en Bogotá, un trabajo mirando históricamente cómo fue ese proceso acá en el centro de Bogotá, el trabajo de Edwin, y acabo de leer también otro trabajo de un compañero que miró el cine, lo llamó el cine menor, para mirar un trabajo de formación ético-política con estudiantes de 10º y 11. El resultado final de ese trabajo fue que los chicos hicieron un film minuto, ¿sí? También mostrando sus implicaciones. Desde la práctica. Pensándose desde lo ético, su condición humana. Entonces yo creo que hay distintas experiencias que van confluyendo, que van dando sentido a estas búsquedas y a estas posibilidades de estas experiencias. Total. Hablaba el profe Wilson y me acordé de una que cuando Bernard Schroeder, el director de La Virgen de los Sicarios, basada en el texto homónimo de Fernando Vallejo, él fue el que quiso trabajar a Vallejo. Y en eso yo tengo conocimiento que el Mono Osorio, que ya no está con nosotros, un excelente director y productor de cine, el que hizo Confesión a Laura,
consiguió este contacto y Bernard Schroeder decía que es que vio a Vallejo y sintió que era el Bukowski criollo. Recordemos que él hizo Mariposas en la noche, una película extraordinaria sobre la vida de Bukowski, y hablaba el profe Wilson y recreaba también Rosario Tijeras, basada en el texto de Jorge Franco, y me imagino toda la bibliografía y filmografía que el profe tuvo que ver para hacer su trabajo de grado. Frente a estas inquietudes y hablando del caso específico de lo que hablaste, ¿qué directores abordaste, Edwin? ¿Qué películas consideras que nuestros oyentes de Toma Única pueden utilizar, pueden hacer un clic y decir, oiga, miren estas recomendaciones? Profe, por ejemplo, yo mi trabajo de grado lo dividí en ejes temáticos. Ya. Entonces yo comencé a trabajar la Guerra Fría como tal, ahí trabaja Sylvester Stallone con Rocky, y trabajo Stanley Kubrick con Teléfono Rojo. Entonces comienzo a hacer toda una contextualización, y en las dictaduras como tal trabajo desde trabajo documental, películas documentales como Batalla en Chile, de Patricio Guzmán, como Garaje Olimpo, La Noche de los Lápices, Canchaca, todo esto con una serie de especificaciones. Yo tomo varias películas de eso para abordar un tema en específico. Entonces, por ejemplo, con Kubrick trabajo diplomacia en la Guerra Fría. Como vemos como en la película comienzan a hablar el presidente de Estados Unidos y el primer ministro, el secretario general de la Unión Soviética, sobre para evitar la guerra nuclear. Ahí podemos abordar el tema de la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo. Toda esa cuestión. Con Rocky, que me parece una película hollywoodense como tal, trabajo la ideología tanto comunista como capitalista desde los individuos. Desde la escena, todos los que han visto la película recordarán la escena del entrenamiento, en donde Drago trabaja con todo el estamento atrás de él, entrenamiento, entrenadores, toda la cuestión tecnológica. En cambio Rocky trabaja solo, frente a la naturaleza, contra la naturaleza, la domina. Entonces uno comienza a jugar con todos esos aspectos. Hay una película muy buena que se llama Allende su laberinto, de Miguel Little, abordó ahí el golpe de estado como tal, todo lo que uno puede entender que pudo pasar en este 12 de septiembre, todas las horas previas. Entonces comienzo a trabajar todas esas cuestiones. No sé, profe, no me acuerdo. Canchaca, la desesperación de la ruptura familiar. Cómo se pierden, o sea, cómo la familia se desmiembra por el terror de que los hijos no queden ahí. Y dejo de trabajar muchas películas. Hay una película muy buena que yo les recomiendo a los que la puedan ver. Se llama El día que mis padres se fueron de vacaciones. Una película brasileña que se da en el entorno en el Mundial del 70. Entonces juega fútbol, represión militar y la ruptura de la familia. Y el director es muy bueno porque logra conjurar esos tres aspectos y uno lo atrapa. Entonces, pero la película que más trabajé yo fue Garaje Olimpo. Fue donde más herramientas me pudo dar, porque me genera la contextualización antes del golpe de estado, me genera lo que pasó en las torturas. Pero hay algo muy especial en esa película que nos muestra la especificación de torturar y el por qué torturaban y cómo torturaban. Entonces esto es muy importante llevarlo a clase para mostrar los factores que hacían que se torturara a la población en Argentina. Y lo más vergonzoso, escuchándote hablar cuando hablabas de ese cine que le hacía apología a la dictadura, es que no solo se valieron del cine. Cuentan que cuando hacían incluso estas picanas, estas torturas, ponían los tangos a un volumen altísimo. Recordemos, profe Wilson, que era también la efervescencia del Mundial de Argentina, Mundial del 78, el cual ganaron. Es decir, había una serie de confabulación terrible. Afortunadamente vinieron milagros para la vida. Tú hablas de dictaduras en el Cono Sur y pienso de una película que a mí me marcó, La Historia Oficial, que es una señora actuación, no recuerdo ahorita el nombre de la actriz. Ganadora del Oscar a película extranjera. Y mira lo que significó esa película para Argentina. Bueno, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para este tema tan interesante que nos compete hoy, el cine y la enseñanza de la historia. Toma Única, de la Pedagógica Radio. Como resultado de la participación de la Pedagógica Radio en la 31ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, presentamos Cuenta tu cuento, radio experimental e interactiva con los asistentes a la feria. Bienvenidos.
El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Y él llorando muy lejos se va. Entre salto y salto, siente su cuello apretado. Un árbol que habla le ha ahorcado. María Saboya, Saray Leal. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él era desobediente y decidió irse. Cuando se fue, entró a un bar en donde tomó mucha cerveza y se hizo un tatuaje con forma de dragón, porque sentía que podía volar de igual manera si lo pensaba así. Rin Rin se preocupó mucho, entonces fue a buscar al pato que había comido su mamá, pero primero compró armas y una armadura y se alistó. Y también aprendió magia. Y con la magia que había aprendido, luego fue a comprar una varita y quería ir a matar al pato, pero después el pato lo convenció de que no lo matara. Entonces Rin Rin se hizo amigo del pato y decidieron ser mejores amigos para siempre. Mi nombre es Sofía. Mi nombre es Luna. Mi nombre es Jorge. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero el muy rebelde se va a comer un pan con mantequilla y sal para su futuro alcanzar. Mi nombre es Mayra Beltrán. Mi nombre es Laura Manuela Cabrera. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Palabras maestras en la Pedagógica Radio. Hola, mi nombre es Camila Guevara, de la licenciatura en Biología. Para mí el ser maestro es una figura pública, crítica, reflexiva, que a través de su práctica es capaz de generar cambios, así sean pequeños, en una sociedad. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz. Campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM en la Ciudad de México, y mando un enorme abrazo a los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Mi nombre es Carlos López y estoy en el programa Faciente, Facultad de Ciencia y Tecnología. Escúchenos en vivo los miércoles de 9 a 10 de la mañana y en repetición los lunes a las 6 de la tarde, aquí en radiopedagógica.edu.co. Meu nome é João Felipe, sou da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, faço licenciatura em Química e para mim é muito importante estar fazendo intercâmbio para aprimorar meus conhecimentos na minha área. Muy buenas tardes para todos desde Colombia, la Pedagógica Radio. Estamos desde aquí y le mando un saludo a todos mis compañeras de República Dominicana. Quiero aprovechar
para agradecer a INAFOCAM por esta gran oportunidad que nos ha dado, a todo el personal que nos acompaña y que nos ha dado ese apoyo, por la cual han hecho realidad parte de nuestros proyectos de vida. Un saludo para todo el equipo de INAFOCAM, un saludo para nuestros compañeros y alumnos del Liceo Enedina Puello Renvil de San Cristóbal. Sintonicen la Pedagógica Radio para que puedan enterarse de lo maravilloso que es este programa que se está desarrollando aquí en Colombia y que es de tanto beneficio para nosotros como docentes de República Dominicana. Gracias para todos y nos vemos pronto por allá. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. El Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil GOAE y Bienestar Universitario, a través del proyecto de investigación Pedagogía en torno al consumo de sustancias psicoactivas, liderado por el colectivo Entramado Psicodélico de la UPN, invita al encuentro Educación y Sustancias Psicoactivas, una realidad que requiere de nuestro estudio, análisis y comprensión para dar el primer paso a la transformación. El encuentro se desarrollará el día viernes 1 de junio de 2 a 6 de la tarde en la Plaza Darío Betancourt de la UPN y contará con la asistencia de 5 invitados especiales de organizaciones y entidades locales. Los esperamos. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Toma única. A big nice round of applause for this. Bien, amigos de Voces y Sonidos que Enseñas, regresamos a esta toma única hoy con el cine y la enseñanza de la historia. Estamos con el profesor Wilson Acosta y estamos también con Edwin Torres. Profesor Wilson, Edwin, abordemos un poquito, exploremos un poco los elementos de apreciación cinematográfica, que a veces es importante que los chicos conozcan que hay unas lineamientos para hablar de una película. A veces, lastimosamente, en esta construcción de públicos vemos que los chicos se quedan con que la película les gustó o no les gustó, hablan de determinado actriz, actor, pero no hablan un poco de, en realidad, de todo este andamiaje de lo que es hacer este arte tan maravilloso que nos reúne en la tarde de hoy. Bueno, creo que en el trabajo, digamos, también lo decían los profes en el trabajo de investigación que desarrollé, el profe Camilo Julio decía un elemento que era muy clave, que había que saber de cine para poder enseñar historia o ciencias sociales a partir del cine. Que uno no pueda llegar a mostrar una película solamente, pues si uno lee la sinopsis y busca información del director o busca información de los actores de la película, del momento en que se lleva a cabo la película y eso. Pero él decía algo que a mí me parece muy importante también en este proceso, es que uno tiene que también ir afinando la mirada, ir profundizando también en elementos que van mostrando la película. Por eso uno como maestro, cuando trabaja con una película, a veces le toca ya como a veces saturarse también de ver la película, ¿sí? Inclusive para ver en la propuesta que hace Edwin de fragmento, pues uno ha pasado por ver unas 3-4 veces la película para decir, oiga, sí, este es el fragmento que puede sintetizar, que recoge esos elementos que quiero problematizar, que me permiten apreciar la perspectiva del director, la perspectiva de los actores, las luces, porque a veces uno cuando ve la película uno va entendiendo esas diferencias entre esas películas oscuras, lentas, las poéticas que a entrar a esas películas más alegres que tienen como otra, por ejemplo el cine, películas de humor negro, humor satírico, pues eso ya lo pone a uno en otra lógica, ¿no? Y eso también para trabajarlo con los estudiantes es muy interesante. Por ejemplo, te decía el trabajo, el último que leí también sobre cine menor y todo ese asunto de la condición humana, este chico trabajó unas películas con los muchachos, pero también dio un paso que parece muy importante, y es
generar en los estudiantes la posibilidad de producir, así sean, él trabajó los filminutos, ¿no? Y entonces en un minuto con el celular, con la edición ya más, lograban captar, digamos, por ejemplo, problemas de existencia, de soledad, de abandono, de la crisis que viven nuestros jóvenes, por ejemplo, en un colegio de Lambosa, donde hicieron esta propuesta. Eso pues es muy valioso, y yo creo que eso también lo lleva a uno también a valorar y a agudizar la mirada de la cinematografía, a valorar, por ejemplo, el cine colombiano. Yo creo que también hay una tarea formativa muy importante, porque a veces se desconoce mucho del cine colombiano, y como estamos viendo y comentando ahorita, en la última década uno ve ese crecimiento de películas, de directores, de la formación de los directores también, de la exploración de temáticas, una riqueza también de temáticas, de asuntos que nos convocan. Yo creo que eso también es clave en un maestro, en un licenciado, particularmente en ciencias sociales, que quiera hacer del cine su trabajo, su herramienta de trabajo para enseñar y para problematizar. Pero más allá de eso, yo creo que también es importante, estar escuchando al profe Ricardo, otro elemento que nos toca enriquecer es nuestro capital cultural sobre todos estos asuntos, ¿no? Porque entonces la película también entonces te lleva a ver la música, a escuchar la música, a ver qué es lo que hay ahí con las bandas sonoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo analicé la película El Infierno, entonces ahí no es solamente los corridos, sino que habían otros géneros musicales que estaban allí presentes y mostrando otras dimensiones también de la problemática que quería analizar allá y comparar con Colombia. Entonces me llevó también hay que entender la parte musical. Entonces eso también lo enriquece a uno, y uno como maestro le toca enriquecerse de todos esos elementos para poder tener otras cosas de qué decirles a los chicos y convocarlos a que ellos también se pregunten por esos elementos que atraviesan las películas, ¿no? Bueno, a partir de mi investigación yo encontré el activo aparente y el activo latente en una película. El contenido aparente, es todo lo que nosotros vemos. Cualquier persona puede verlo en la película. Entonces todos encontramos eso ahí. Uno como profesor o los historiadores tiene que ir más allá de lo que nos muestran en la película. Entonces tiene que buscar lo que quiere mostrarnos el director, lo que pretende mostrarnos el director, la iluminación, los diálogos, el movimiento de la cámara. Todo eso nos ayuda a entender qué es lo que nos quiere decir el director, y nosotros cómo lo podemos interiorizar en nuestra clase. Entonces, a partir de ese juego de fragmentos, varios fragmentos de diferentes películas nos pueden ayudar a complementar una explicación. Entonces es muy importante el contenido latente, que es lo que se encuentra debajo. Un momento, lo implícito. Lo implícito, una burla, un chiste. Hay una escena que a mí me gusta mucho de la Teléfono Rojo, que es cuando el sargento pide que le disparen a la máquina de Coca-Cola. Es algo que puede ser normal, es sencillo, pero el que le dispara le dice: si esto llega a ser falso, usted es el responsable a Coca-Cola. Entonces todo ese juego que utiliza Kubrick desde el humor negro, y uno comienza a verlo a partir de ver películas. Esa película yo la vi 4 o 5 veces para decidir ese fragmento que lo quería utilizar, a partir del capitalismo, como la importancia de la propiedad privada. Entonces todos esos jueguitos se dan dando a partir de ver películas. Lo importante es ver y ver cine. Así uno se puede hastiar, llega un momento que uno dice: no vi otra vez esta película, pero hay que seguir. No, incluso acuérdate, Edwin y profesor Wilson Elkin, que hay varios directores de cine que han dicho que ellos se formaron fue en la matiné, la vespertina y la noche, que la academia poco les aportó. ¿Qué les aportó? Ver harto cine. Y hablaba el profe Wilson del humor negro y pensaba en un gran director que a mí me gusta mucho, Felipe Aljure, con esa gente de la Universal que es maravillosa. Ahí teníamos a Alvarito Rodríguez, que también lo tuvimos acá en Toma Única. Ya que hablamos de apreciación cinematográfica, yo quiero recomendarle a todos nuestros oyentes un texto que para mí es la antítesis de la apreciación cinematográfica y es maravilloso. Se llama Diccionario del Cine, de Fernando Trueba, el famoso director español de La Bella Época, que con ello ganó premio Oscar a Mejor Película Extranjera, el que hizo Estudio 54, porque él tomó de la A a la Z lo que le encantaba. Entonces, por decir algo, actor, y empieza a hablar de Jack Nicholson, de Marlon Brando, de la gente que él sintió que le encantaba como
como actuaban. Quisiera, antes de ir a la otra etapa de nuestro programa, que ya vamos a ir pronto, Elkin, esa dicotomía, profe Wilson y Edwin, que le ha hecho a veces tanto daño al cine, cuando encasillamos cine-arte o cine comercial. ¿Por qué no hacemos que ese cine-arte se vuelva comercial? ¿Por qué no logramos que estas películas, que desafortunadamente a veces duran una semana en cartelera, es vergonzoso decirlo, los distribuidores ven que la película no funcionó, la quitan de cartelera rápidamente? Y está segmentada geográficamente. Muchas películas de esas al sur no van. Total. Van de la 72 acá, Chile, para el norte. Si uno quiere ir a ver una película, tiene que ir hasta allá, a los cines cerca de la casa, no van. Mira. Entonces yo comencé a analizar eso. Un tiempo quería ver una película, yo quiero ir a verla cerca a mi casa, donde siempre voy, y no, solo Avenida Chile. Yo, bueno, vamos a Avenida Chile. Es que, Edwin, perdóname, hasta en eso nos hemos convertido, que si queremos ver determinado tipo de cine, hoy Serra 100 o Gran Ahorrar en mis tiempos, hoy Avenida Chile. Qué triste, ¿no, profe Wilson? Hasta en eso, ¿no? El acceso a las películas. Y en esto de arte, cine comercial, ¿cómo entenderlo, profesor Wilson? Bueno, mira, yo creo que por la experiencia, ¿no? Yo digo que en una época uno decía, la escuela, cuando estuve trabajando en instituciones educativas escolares, en la educación básica y media, uno, como que mi tarea era llevar el cine, ese que llamábamos cine-arte, ¿no? Decir, llevar las películas críticas, llevar las películas existenciales, llevar, ese cine que la gente casi no ve y tal. Bertolucci, Pasolini, exacto. Fellini. Entonces uno se daba cuenta que llegaba y los chicos se dormían en la mitad de la película, nadie le ponía a uno cuidado, no la entendían, decían, pero ¿esto qué es? Y bueno, ya con el tiempo uno va como cambiando esa preocupación y va diciendo, oiga, no, mire que uno también, en el ámbito de la enseñanza y digamos socialmente, uno también puede como romper con eso, dejarse tocar por las películas. También a veces como que hay distintos momentos, hay momentos para disfrutarse la película, ya sea de una o de otro lado, poder como digamos en la enseñanza poder eso, acariciar el cine en sus distintas expresiones. Yo creo que a veces lo que pasa es que uno se llena de prejuicios también. Claro, digamos en el interés formativo, pues si uno quiere criticar, identificar elementos, por ejemplo, como lo que señalaba Edwin, de lo ideológico, de lo político que están ahí en juego, de cosas que le llegan más a los estudiantes hoy que otras, formar las sensibilidades, porque es que las sensibilidades tampoco es que estén dadas. Yo recuerdo que empecé a ver películas de distintas a otro tipo de géneros, pero también fue por inquietud, pero también porque se fue formando esa sensibilidad. Fui encontrando, por ejemplo, recuerdo mucho que para mi trabajo de grado participé en un seminario que ofreció la Cinemateca Distrital sobre el cine brasileño. Y todo lo que fue esa corriente de cinema de el cinema novo, y eso fue una cosa que yo dije, ver encontrar ahí estos directores y ver este tipo de películas donde el desierto, por ejemplo, aparece en escena, y entonces ahí la sensibilidad cambia. Yo creo que es un ejercicio lento, es un ejercicio de trabajo, no es fácil, no se logra de un día para otro. Por ejemplo, una de las experiencias que me encontraba una profe en mi ejercicio de indagación, me decía, profe, yo he trabajado con películas como de dibujos animados, Mulan, por ejemplo. Y decía, vamos a mirar Mulan. Ella al principio no, pero los chicos profe, le decían, queremos ver Mulan. Y claro, llevaba con niños de 6º grado y les servía para trabajar civilizaciones originarias, mirar. Y entonces desde ahí ella ya le empezó a llevar otros tipos de documentales. Nunca subestimar, ¿no? Es eso, yo creo que ahí hay que aprovechar, porque los mismos chicos a veces le dicen, no, profe, pero nosotros queremos es ver tal película. Entonces ella me contaba como al comienzo ya como que no, porque es que eso es cine comercial, ¿no? Entonces ella se fue dando cuenta que precisamente llevar esa película, pero también negociar con los estudiantes y mostrarles otro cine y relacionarlo y controvertirlo. Total. Eso forma la sensibilidad. Total. Y también lo que le llega a la gente en este momento para pensarse a sí mismo y pensar las problemáticas que vivimos. Cabe recordar, o yo recuerdo lo que decía el profe Marc Ferro. Marc Ferro nos decía que cada película nos cuenta ese momento de lo que la están realizando. Entonces no podemos, el cine comercial también nos está contando algo. En ese momento nos está contando qué está pasando. Entonces yo me acordé, por ejemplo, hace poco vi El bar de Alex de la Iglesia, y ahí me di cuenta que el cine es hijo del momento. Es una película lindísima con un humor negro finísimo, pero nos está contando ese momento en especial en España, esa paranoia al terrorismo.
y no pasó nada y no sabemos qué pasó, al final de la película no sabemos qué pasó, pero es eso, el cine comercial también nos ayuda a entender el momento social que se está realizando y que debemos verlo para criticarlo, ¿no? Y para alegrarnos, es que hay películas también comerciales muy buenas, muy bien realizadas. No todo comercial es malo, no todo cine independiente o arte es bueno. A mí ahorita, a título personal, y con esto vamos a aguja y vinilo, el profe Wilson me hizo evocar que yo me quedé en las películas de infante con Fantasía de Walt Disney, que mi mamá me la llevó a ver varias veces. Y con mi hija de 12 años he redescubierto un cine que yo subestimaba, que voy a ver cine infantil, y me he encontrado con unos milagros, como digo yo, maravillosos. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. Estamos en la segunda fase de nuestra toma única con aguja y vinilo. Quiero decirle a Wilson y a Edwin que a cada programa traigo un vinilo, entonces estamos muy felices porque he despertado también esa mano de cirujano de Elkin, porque nuestro tornamesa, incluso me cuentan acá en producción, poco lo utilizaban, entonces me ha tocado sacar estos duendes dormidos que han sido también mi pasión, y seleccioné un tema de Arnulfo Briceño, casualmente, un tema icónico tanto en la licenciatura como en la maestría. Entonces vamos a ¿Quién engañas, abuelo? ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando, en de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando, en de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. Escuchábamos este bambuco del maestro Arnulfo Briceño, ¿A quién engañas, abuelo? Porque me parece que sintetiza de forma magistral todo un periodo de nuestra historia conocido como la violencia. A propósito de esto, existen varias películas que han relacionado el contexto social de nuestro país con fechas fatídicas para la historia. Incluso los críticos de cine lo han denominado el cine de la violencia. Tengo solo por citar una trilogía, Canaguaro, estrenada en 1981, de Unazkun Manubich, el director, quien tiene como personaje central a Canaguaro, y debo decir que casi esto inspira una obra de teatro icónica de la Candelaria, Guadalupe años 50, de Guadalupe Salcedo Hunda. Luego vendríamos con un texto que hemos trabajado aquí dentro de nuestra licenciatura, específicamente en la cultura artística, la asignatura que yo oriento, Cóndores no entierran todos los días, ¿no? El texto del maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, y que la dirigió Pacho Norden en el 84. Y quiero cerrar con Roa de André Valls, porque debo confesarles que seguí a Miguel Torres. Miguel Torres ha sido siempre un hombre de teatro, fue el que hizo La Siempre Viva, pero desafortunadamente el maestro Torres se cansó del teatro, esperamos que vuelva pronto, e incursionó en la novela. Entonces esta película está inspirada en un libro de él que hace parte de una trilogía, El crimen del siglo. ¿Qué podemos decir frente a esta trilogía, pero algo que sé que el profe Wilson ha trabajado mucho y que Edwin sé que lo tuvo también? Así no lo tuvieras como estudio de caso de tu trabajo de grado, el cine que nos ha interpretado para vernos. Bueno, yo creo que pasa por Colombia y digamos América Latina, ¿no? México y
Argentina, Brasil, que son como los representativos de nuestro contexto regional, que hablan de las violencias, de los traumas, de las distintas complejidades sociales y políticas que vivimos. Y creo que en el caso colombiano uno se acerca a un cine que desde distintos ángulos van explorando esas violencias que vivimos, ¿no? Que históricamente nos atraviesan, desde el conflicto armado como tal, hasta las violencias urbanas, a las violencias que vivimos en las calles. Recuerdo, por ejemplo, la película como El Rey de Antonio Dorado, que es una película que explora esa cómo se va gestando esa violencia a propósito del narcotráfico en la ciudad de Cali. Víctor Gaviria pues también es icónico y representativo de esas distintas violencias en Medellín, y cómo nos atraviesan y cómo afectan la vida de jóvenes, de las mujeres, de los niños. Creo que en ese cine uno encuentra esas dimensiones que a veces yo creo que también hay un elemento clave con este cine, y es que ponen en cuestión y en contraste lo que, por ejemplo, a veces los medios masivos, en el caso de la televisión, tienden a generar, a homogenizar, a mostrar con prejuicios la imagen del pobre o la imagen del joven o de los jóvenes de sectores populares. Yo creo que el cine, por ejemplo en el caso colombiano, con lo que uno ha encontrado y atravesado por todo el conflicto y la violencia que hemos vivido, pues el cine logra explorar esas otras dimensiones, esas otras historias cotidianas, historias de ruptura, historias de los barrios, que le dan a uno y que busca uno también mostrar otras miradas y buscar otras posibilidades, ¿no? Al contribuir a eso, a construir otras miradas, y en eso el cine colombiano, insisto, y creo que en esto me reitero, es muy rico, es muy, muy complejo también, y nos falta formación, nos falta divulgación, nos falta, a veces se pierden películas por esa misma situación, ¿no? Bueno, sí, la divulgación es importantísimo. Yo, profe, sí trabajo en dos filmes en la tesis, que es Silencio en el Paraíso, todo el tema que ver con los falsos positivos, y trabajo siempre iba con la desaparición del Palacio de Justicia. Yo creo que el cine colombiano le está apostando a eso, le está apostando a la historia reciente, y tenemos que eso, divulgación, apoyo. El apoyo es fundamental. Vamos al cine, vamos a pagar la boleta, que a ellos les sirve mucho, y a nosotros también. Entonces yo estoy muy contento con lo que se está realizando ahorita en el cine colombiano. Hay muy buenas películas, y están utilizando su historia reciente. En Toma Única, El Escape. Siempre ha sido dinámica de nuestro programa que al culminar el programa hacemos el escape, que tiene que ver con profesor Wilson. Edwin, por favor, compártale a nuestra audiencia un libro, una película y una música, puede ser un compositor, una banda en especial, que les haya marcado a manera de vocación. Ese es como el cierre que les pedimos aquí en Toma Única a nuestros invitados. Hemos ya recomendado mucho cine, pero a ver, ¿qué película fue la que se tuvo que ver 7, 8 veces, profe Wilson, que quiera recomendarnos? Bueno, pues he andado muy marcado por el cine mexicano. Hay una película que se llama Elí. Es una muestra del impacto que tiene en la vida de los jóvenes en un sector apartado de México, del conflicto social que se vive allí, alrededor del tráfico de personas, del tráfico de sustancias, y cómo una pareja de jóvenes se ven atravesados por todo este conflicto. Entonces es muy de la vida cotidiana, muy del momento que vive México, de la década del 2000, 2010, y da como esa sensibilidad desde la experiencia de una chica y del chico. Bien, Elí. Y bueno, en literatura, yo creo que últimamente un texto que me marcó y que me produce una sensibilidad también muy fuerte, El País de la Canela, de Ospina, precisamente también por la cercanía que nos pone en nuestro país, en nuestra historia, ¿no? Que nos habla de ese pasado, pero que también está muy atravesado por lo que vivimos, ¿no? Creo que hay... ¿Y música cuál música me conmueve, profe? Pues en música
ando muy ahorita en la onda bueno, pues siempre como del son cubano. Me parece que allí está Buenavista Social Club, creo que es hablando documentales, sí, Wim Wenders, maravilloso, a unos momentos muy bonitos. Claro que sí. Y experiencias también. De esas glorias que estaban en el olvido, y gracias a Dios surgió Ray Cooder y Wim Wenders para hacer esto. Y tú, Edwin. Profe, qué complicada me la pone. Pero yo soy fanático del cine argentino. Todas las películas de Ricardo Darín para mí son recomendadísimas. Pero yo me quedo con una que se llama El hijo de la novia. Maravillosa. El hijo de la novia. Con Norma Leandro, divina esa película. El tratamiento del Alzheimer y es todo. Familia. Uf, eso es familia, eso me pareció maravilloso. El libro, Las babas del diablo de Cortázar, me parece que es un cuento que todos deberíamos leer, que todos deben leer. Y música, no, Black Sabbath. Pongamos Black Sabbath, siempre escuchen Black Sabbath. Todo lo soluciona Black Sabbath. Qué bueno. Bueno, profesor Wilson, Edwin, muchas gracias por compartir con todos nuestros oyentes de la emisora voces y sonidos que enseñan, y sobre todo aquí desde Toma Única, confluencias políticas y culturales. He querido que este programa esté articulado con el próximo programa, que los invito a todos los oyentes, desde luego a Wilson, a Edwin, Elkin. Tendremos a Carmiña Martínez, la gran actriz colombiana egresada de nuestra licenciatura, es Casa UPN, protagonista de la película Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, ojo, película colombiana nominada a los premios Oscar en Mejor Película Extranjera. Estuvieron con ustedes en el Control Master Elkin Calvo, Yolanda Barrantes, en producción David Hernández, redes sociales, comunicaciones, y Carolina Alfonso, nuestra directora. Bueno, como ven, es muy emotivo, se conmueve uno hablando de esto y vienen los nervios como siempre que debe tener un artista. Estuvo con ustedes Ricardo Ruiz Angulo, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales. Profesor Wilson, Edwin, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.